Juan Carlos, antes de hablar de la cooperativa, llevas varios años en el sector, has estado en diferentes puestos, trae una experiencia bastante amplia. Pero, ¿qué fue lo que te hizo decidir esto quiero en mi vida? Esta es la profesión que quiero continuar, esto es lo que quiero hacer. Bueno, muchas gracias. A ver, mi relacionamiento con el área financiera y específicamente con la parte de microempresa, con la parte cooperativista, es un poco si cabe el término, por casualidad. Yo fui padre muy joven, a los 20 años, y tenía pues que trabajar de lo que sea, si cabe el término, porque había que trabajar para llevar el pan y los pañales a la casa. Entonces surge una oportunidad en el extinto Banco Popular de trabajar como oficial de crédito. Ingresé allá, pues y ahí fue mi inicio y desde ahí ya casi 35 años pues no he podido desligarme del área financiera. Siempre he tenido la suerte de trabajar en entidades un poco relacionadas con el tema de inclusión social, con el tema de microfinanzas. Entonces, trabajo en el Banco Popular cerca de 6 años y luego paso a una de las cooperativas de la época, que en aquel entonces era la más grande, que era Coprogreso. Y he trabajado en un par de fundaciones hasta volver a la banca en el Banco del Pichincha con el tema de Credife. Paso a San Romundo y desde ahí no he podido dejar el cooperativismo. Hace aproximadamente unos 18 años, puede ser que entro a 29 de octubre. Y tuve ya luego la suerte pues de ser gerente general de una cooperativa pequeña en Quito, en el sector del Valle de los Chillos, y hace 13 años acá en Loja como gerente general de la cooperativa Padre Julián Lorente. Y en todo este recorrido, un amplio recorrido y amplia trayectoria, hubo, quisiera topar dos temas, no solo quisiera quedarme con el momento difícil, sino la pregunta sería, ¿cuál fue el momento más difícil en este tiempo y a la vez el momento más satisfactorio? Sabemos lo que hace el cooperativismo, sabemos lo que apoya la inclusión financiera, cómo mueve el aspecto social y demás. Entonces, ¿cuáles serían estos dos momentos, tanto el más difícil como el más satisfactorio? Bueno, es una industria de mucho, yo diría, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. He trabajado en mi vida siempre ligado al área comercial. Puede ser ese, no sé, si cabe el término, un defecto, porque siempre en mi vida ha estado presente la parte comercial, la parte de cumplimiento de metas, de cumplimiento de presupuestos. Y yo he tratado, porque lo he vivido desde ser oficial de crédito, ser jefe de agencia, ser gerente comercial, he vivido la parte comercial de manera muy directa y he sudado lo que es, por ejemplo, buscar un socio en la calle, traer un socio, un crédito en la calle, hasta tener la posibilidad ahora de poder dirigir una organización insignia acá en Loja. Creo que eso ha sido lo duro como tal, pero esto también tiene su satisfacción, el ver cómo la gente, cómo los socios se van creciendo, se mejoran su situación personal, familiar, cómo ver un negocio que empezó muy pequeño con el apoyo del cooperativismo, con el apoyo financiero, van surgiendo y van saliendo adelante y van haciendo patria. Y que la cooperativa, en este caso la cooperativa Padre Julián Lorente, que tengo el gusto de gerenciar, tenga la oportunidad de estar en zonas y en sectores donde a la banca no le interesa ingresar. Entonces creo yo que eso es muy, muy, muy satisfactorio. Atender a ese público desatendido por el sector financiero. Sí, justamente. eh, yo he tenido, como les describo, la oportunidad también de trabajar en la banca. Conozco la filosofía de la banca, que es muy buena, es un negocio como tal. Pero la diferencia con el cooperativismo es que nosotros no hacemos negocios solamente, sino buscamos justamente lo que tú dices, apoyo, ayuda, entrar a sectores en los cuales no hay nadie más que la cooperativa,
donde el acceso a una simple libreta de ahorros, donde el acceso a un simple cajero automático es importante, tal vez para nosotros que estamos más relacionados con la urbe, por decir algo, salimos al centro de Loja y encontramos 100 cajeros automáticos, creo que eso es lo más normal. Pero a mí me llamaba la atención, alguna vez hicimos una inauguración de un cajero automático en una zona cercana a Malusa. Todo el pueblo se reunió y hizo fiesta por el cajero automático. Yo decía, wow, o sea, es tan importante, La relevancia que entre tiene. comillas, un simple cajero automático, pero claro, a ellos les permitía poder sacar dinero, poder depositar dinero, evitarse tomar un bus una hora para ir a sacar, perder el día de trabajo, etcétera. Y es ahí donde está el cooperativismo. A la banca no le interesa llegar allá porque no es su segmento de mercado, porque no es un negocio, porque no ven rentabilidad en ese tema. Si bien es cierto, nosotros no podemos trabajar a pérdida, pero el tema de rentabilidad no deja de ser un tema secundario. Al menos para la cooperativa Padre Julián Lorente siempre estará eso presente. El acceso, tenemos nosotros agencias en las cuales solo está la cooperativa Padre Julián Lorente. Claro, eso cuesta. Yo no se pregunta, ¿y por qué no viene acá la banca? Porque no es rentable. Nosotros hacemos un sacrificio financiero, corremos más riesgo. Claro, tendremos indicadores, por ejemplo, de morosidad más altos que la banca, pero porque estamos en segmentos más riesgosos y porque no tenemos o no trabajamos nosotros con segmentos de mercado menos riesgosos. Exagero, pero un crédito a una gran empresa es mucho menos riesgoso que dar un crédito a un señor agricultor o tendero de uno de los cantones más pobres del país como es Espíndola, ¿no? Hay más riesgo por obvias razones. Y ahí es cuando el análisis macroeconómico que dicen, no, es que en la banca privada la morosidad es menor y desde luego, pero es porque es otro talle, o sea, no es lo mismo como usted menciona colocar $200,000 a una empresa que sabes que te va a pagar, que colocar esos 200,000 entre 10 microemprendedores que sabes que alguno le puede ir bien, alguno le puede ir mal. Entonces, ahí la importancia y el aporte que están haciendo a la inclusión financiera. Justamente, esa es la ventaja. Y si uno ve los números fríos y ahora pues que ha estado un poco en disputa, si cabe el término, el aporte del cooperativismo versus la banca, se saca en cara, por así decir, los indicadores financieros que, claro, uno los ve son mejores en la banca, Totalmente. pero no ve el trasfondo. ¿A cuántos microempresarios atiende la banca? Hoy por hoy, el sector microempresarial es mayoritariamente atendido por las cooperativas. Hace aproximadamente 10 años era mayoritariamente atendido por la banca. La banca dejó ese segmento de mercado. Tal vez por riesgo, por supuesto, pero nosotros estamos asumiendo ese riesgo a sabiendas que cada dólar que se entrega al socio, al microempresario, pues tiene un trasfondo social que la banca no quiere correr el riesgo de asumirlo, ¿no? Eso es justamente lo que queremos acá, conversaciones sin tecnicismos, muy humanas y de parte de personajes y de invitados con una amplia experiencia. Esto es Voces que transforman. Bienvenidos. Belfort Pico les saluda, director comercial de Etiqué. Tengo experiencia de más de 10 años en diferentes áreas del sector cooperativo, actualmente liderando la parte comercial y postventa de Etiqué. Mi nombre es Jefferson Torres, soy el gerente general de Etiqué. Y bueno, este espacio es para ustedes, por ustedes. La idea es que podamos aprender y sacar el máximo provecho de nuestros invitados. Y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify. Y adicional a ello, por aquí va a salir el link de la comunidad de finanzas cooperativas, que es un grupo de WhatsApp, el cual hemos creado para compartir experiencias, para hablar de temas importantes y al cual les invitamos a unirse. Tenemos en esta mañana de invitado a Juan Carlos Freire, gerente general de la cooperativa Padre Julián Lorente, actualmente una cooperativa con presencia en 8 provincias, más de 100.000 socios y que tiene en este año 60 años de trayectoria. Juan Carlos, cuéntanos un poco. Vamos a recapitular esta parte donde
cuáles son los retos, la parte difícil, la parte dura de gerenciar una cooperativa de tan importante prestigio acá en Loja. Bueno, yo creo que los inicios fueron complejos porque la cooperativa atravesaba una inconvenientes de gobernanza bastante serios. La cooperativa Padre Julián Lorente es una de las más antiguas. Como bien comentas tú, estamos por cumplir 60 años ya este 1 de agosto. Y sin embargo, pese a ser una de las más antiguas, no somos las más grandes. Deberíamos serlo. Y justamente la cooperativa pasó cerca de 43 años generando apenas $30 millones en activos. Es decir, el crecimiento fue bastante limitado y entre otros causales por inconvenientes de gobernanza, como mencionaba. Felizmente la cooperativa da un giro. Hoy por hoy estamos ya bordeando los 176 millones de dólares en activos y hemos pasado a ser una cooperativa de presencia netamente local de la Regional Sur, a ser una cooperativa que tiene ya un alcance nacional en las principales ciudades del Ecuador. Creo que ese ha sido el reto más complejo, pero finalmente creo que se ha podido hacer entender sobre todo a los socios, a los señores directivos, que cuando uno tiene una visión clara, sobre todo de negocio bien orientada y midiendo los riesgos, se puede crecer y se puede crecer bien, y se puede expandir a nivel nacional y poder en ese sentido poder brindar los servicios a los socios, ¿no? Como les comentaba. Aquí hay un punto que quisiera topar y que yo creo que es un aprendizaje, ya que lo topamos, es un aprendizaje valioso, puesto que así como en la cooperativa menciona, hace 13 años existían esos problemas de gobernanza que actualmente no los hay y por eso ha permitido crecer bastante. Pero ese ha sido un común denominador que ha hecho que de las 1000 cooperativas que en su momento habían, me atrevería a dar un número que más de 100 siquiera se han ido o han tenido que desaparecer por estos problemas de gobernanza. ¿Cómo se los ve desde adentro? ¿Qué retos hay que asumir y cómo se logra hacer entender y generar esta cultura de que al final directivos pasa, gerencia pasa, pero lo que queda es la cooperativa y su visión social para sus socios, que al final son sus dueños? ¿Qué tips o qué cosas podemos recapitular ahí? Bueno, creo que eso es lo que hay que, si cabe el término, hacer entender a los socios, a los directivos, a los empleados, que son base fundamental en este trabajo. A diferencia de un banco, quien manda, si cabe el término, en un banco es quien pone el capital. Y está bien, porque es un negocio. En las cooperativas no existe ese principio. Todos los socios tenemos un voto. Es decir, un socio puede tener una inversión de varios miles de dólares y otro puede tener lo mínimo, que son $30 certificados de aportación, que es la exigencia de la cooperativa. Tienen exactamente el mismo Derecho. poder, por así decirlo, el mismo derecho. Lo cual es una parte que, o sea, yo diría enriquece el cooperativismo, pero también puede hasta cierto punto ser un problema porque el capital que se maneja no es un capital propio, es un capital del asociado. Ujú. Entonces significa una conciencia social muy, muy importante porque se está manejando, yo les decía, en la cooperativa manejamos cerca de 176 millones de dólares de activos, de dinero que no es nuestro, sino que es de los asociados. Entonces implica una gran responsabilidad. Yo creo que en ese sentido, sobre todo la parte dirigencial, la parte directiva debe tener muy claro el asunto. También hay que ser un poco claro, yo diría hasta grosero, en el sentido de que lastimosamente nuestros señores directivos no tienen una formación académica muy especializada en cooperativas. Si bien es cierto, la superintendencia exige o está exigiendo formación, capacitación a representantes directivos, pero claro, la gran mayoría de cooperativas no cuentan con directivos que tengan esa formación. Pero yo creo que es más importante que la propia formación, la honestidad en el manejo de las decisiones. Y creo que eso suple cualquier falencia académica que pueda hablar.
o que puede existir, porque ciertamente el directivo que hace las cosas de una manera consciente, adecuada, en el margen de la ley, que se deja asesorar, por supuesto que cuestiona cosas que pueden ser cuestionables, porque no todas las decisiones son inmaculadas y perfectas, pero siempre con la buena intención de servicio, con la intención de propiciar la inclusión financiera, con la intención, en el caso de la cooperativa, de expandir también la filosofía, el pensamiento de nuestro fundador, pues eso suple cualquier asunto y eso permite caminar, ¿no? Creo yo que es lo que en la práctica le ha permitido a la cooperativa prácticamente en estos 13, 14 años que estaremos por cumplir a finalizar el mes de diciembre, prácticamente multiplicar por 6 los activos, ¿no? Y sobre todo, seguir sirviendo a más gente. O sea, si bien hablábamos en la conversación que teníamos en el episodio 1 y decíamos, a veces los activos sí es un indicador de crecimiento, pero también un indicador fundamental es a cuánta gente estoy sirviendo. Estoy sirviendo a 100.000 personas en el país, que me parece clave y digno de rescatar. O sea, es decir, mira, 100.000 personas, 100.000 negocios pues, están creciendo, a alguien le puede ayudar para una operación, para X, todos estos temas que generalmente se hacen a través de lo que ustedes generan, pues el tema de la inclusión financiera como tal. Y es que lo que bien dice Juan Carlos es un tema complejo. ¿Por qué? Porque los consejos te piden indicadores, te piden mejorar, te piden más colocación, pero hay que también tener esa prudencia del riesgo, ¿no? Que es justamente lo que ha expresado esta mañana. Y bueno, desde los consejos no se ve esa parte, porque te piden números y resultados como tal. Entonces, ese diálogo no deja de ser bastante complejo y bastante difícil, más aún cuando lo menciona Juan Carlos. No hay esa educación, dentro del buen término, ¿no? No hay esa educación cooperativista, financiera. Es verdad, dentro de los consejos, de pronto hay empresarios, de pronto hay personas de negocio, personas que entienden una administración de un negocio privado, pero la cooperativa no es precisamente privado y no lo puedo manejar a mi antojo, por decirlo de esta manera, ¿no? Hay que cumplir parámetros, normativas y estar también ajustados a una realidad. Ahora, si tuvieras que darle un consejo, uno muy cortito, al Juan Carlos de 5 años atrás, ¿qué consejo te darías? Mm, bueno, yo diría que siga adelante, que siga, no sé si tal vez asumiendo el mismo nivel de riesgo, tal vez aplicar cierta dosis de prudencia un poquito más eh, alta, si cabe el término. Eh, bueno, es un negocio de riesgo y es un negocio pero claro, hay que saber asumir los riesgos, ¿no? Eh, la cooperativa, en mi caso, emprendió hace aproximadamente unos 8 o 9 años una decisión de expandir, salir de las fronteras de la región sur, salir a brindar nuestros servicios en ciudades grandes como Quito, como Guayaquil, como Riobamba, como la vida Santo Domingo de los Áchilas. Pero claro, eso entraña riesgos, entraña costos, porque una ciudad grande exige cosas que de pronto en una ciudad pequeña como Loja no se exigen. Pero finalmente creo que ha sido una decisión correcta que se ve, digamos, amparado, beneficiado justamente en lo que tú dices, en el servicio a la sociedad, en el beneficio a la sociedad. Nosotros tenemos lo que yo siempre saco pecho, por así decir, que es la oportunidad de que el socio pueda acceder a un servicio de medicina gratuito por ser demandado, por ser solicitante de crédito. Y por eso no paga nada el socio, absolutamente nada. Es Cooperativismo importante. e Ese es el inclusión. impacto social. Eso Estamos es, justamente generando eso, impacto social. Queremos devolverle en algo a la sociedad lo que nos brinda y bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? y hablando ahí de recapitular y hablaba de riesgos y demás, hay un punto que quisiera topar hasta donde se pueda. Es el reto que tuvieron hace varios años cuando, claro, les tocó absorber una cooperativa y pues eso hizo pues que obviamente el tema operacional, el tema, como dice, de ver otros mercados, logístico y demás, eh,
¿Cómo es vivir ese proceso desde adentro? ¿Qué impacto tuvo en su crecimiento? ¿Cómo lo ven ahora, ya después de que ese proceso pasó y sucedió? Porque obviamente, a ver, vamos a decirlo aquí sin tecnicismos, que es el objetivo. Cuando asumes o cuando absorbes una entidad financiera, absorbes también los problemas que tiene, todos los problemas, tanto financieros como los demás, los operativos y adicionales. Y se vuelve difícil porque no solo tienes que arreglar tu casa, ahora tienes que arreglar la Claro. nueva casa que viene, ¿no? No, o sea, en la práctica no es que uno absorba maravillas, por así decirlo, ¿no? Más bien absorbe, yo diría, más problemas que beneficios. Pero bueno, ese es justamente el riesgo que hay que asumir. La superintendencia exigía anteriormente que no se pueda aperturar agencias o puntos de atención a no ser mediante fusiones, absorciones. Y eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Que eso entraña un costo financiero? Por supuesto. Fuerte, elevado, solamente en personal, pues la nómina se elevó de manera significativa y eso significa un gasto fuerte, independientemente de la parte financiera, de la parte logística, perdón. Pero bueno, hoy por hoy estamos viendo resultados. Son agencias que están empezando a dar frutos, a dar rentabilidad a la cooperativa, pero que sí, han sido eh, prácticamente 2 años y medio que hemos pasado en ese sentido en una situación compleja porque el gasto es fuerte. Y claro, también, y eso hay que entender, no pensábamos nosotros que sobre todo este tema social de delincuencia se, se profundice tanto en ciudades como Santo Domingo, como Guayaquil, como el mismo Quito, que lastimosamente ha aumentado de manera importante. Y eso frena, porque el socio pues antes trabajaba tranquilamente 10 12 horas en el día a día. Ahora no puede trabajar porque simplemente corre riesgo que le asalten. Antes el socio trabajaba para sí, ahora lastimosamente le toca trabajar también para el vacunador. Correcto. Esa es la realidad de nuestros socios. Pero bueno, finalmente creo que ha servido el proceso de fusión para expandir los servicios de la cooperativa. No ha sido una tarea fácil, pero creo yo que la hemos asumido de manera inteligente y hemos podido tomar decisiones adecuadas como para que este crecimiento pues nos permita no afectar a la parte financiera. Y es un sembrar. Yo digo, es más o menos como cuando en la familia, no sé, pues la esposa le dice a una, mira, vamos a tener otro guagua y no hay un cuarto más, pues para ponerlo. Entonces, ¿qué toca? Toca estrechar un poco tal vez el cuarto de los hermanos y darle un espacio al nuevo hermano. Pero estamos creciendo. Claro. La familia en este ejemplo está creciendo y en el corto plazo pues habrá beneficios. Acá nos ha tocado ciertamente un estrechamiento, por así decirlo, pero tenemos la certeza que, como ya lo estamos de hecho cosechando en estos meses, pues esta decisión de fusión. Bueno, les cuento que nosotros hemos fusionado ya por 6 ocasiones, a 6 cooperativas. 6 cooperativas. Impresionante. Sí, es un proceso complejo, pero bueno, eso nos ha permitido expandirnos no solo en la provincia de Loja, sino sobre todo fuera de Loja, las principales ciudades del país. Ahora, dentro de estas transiciones, dentro de estos procesos, cu- hablaste de el tema, bueno, financiero, que asume, que se asume cierta pérdida y personal, nóminas, todo el tema financiero, pero mm, ¿te has encontrado la parte del personal como tal? No hablando de sueldos ni de nóminas, la parte de la actitud del personal, de pronto esa transición. Nosotros conversamos mucho con gerentes, tenemos muchos acercamientos, hacemos recorridos, hacemos visitas y siempre conversamos de varios temas, ¿no? Y una de las cosas que los gerentes nos suelen decir, o sea, una de las cosas más difíciles de manejar en este negocio es el manejo del personal. Porque bueno, cada uno viene con sus más, con sus menos, y a veces se vuelve complicada esa parte. A una cooperativa tan grande,
como padre Julián Lorente, ¿le ha tocado esa parte dura de pronto de manera muy general lidiar con personal de una manera chocante? De pronto dices tú, a veces hay que ser arbitrario, enérgico. Mm. ¿Cómo es esa experiencia bajo tu perspectiva? Bueno, siempre hay ovejas negras en el rebaño, ¿no? No puedo decir que todas son blancas. Pero felizmente yo creo que a la fecha la cooperativa cuenta con una nómina de 240 personas. Pienso yo que es importante el tema de cultura, de alineamiento cultural, y la gran mayoría pienso yo que ha entendido, se ha alineado a la filosofía de la cooperativa, que también es algo que yo pondero mucho. La cooperativa nace en el Mercado San Sebastián con 42 señoras vendedoras de verduras, de productos del mercado. No nace en un gran hotel o en un, no sé, pues en un gran salón. Nace entre quintales de papas, de tomates, racimos de plátano. Ahí nace la cooperativa. ¿Y por qué nace? Por la visión de un sacerdote del padre Julián Lorente, quien les pregunta, porque le habían llamado a que lance agua bendita a los alimentos. Y él les dice, bueno, ¿para qué me han traído? O sea, si solo lanzo agua bendita, claro, chévere, pero cuéntenme cómo, Con el cómo, dolor. cómo compran sus mercaderías. Dice, sí, compramos acá, pero a veces no tenemos recursos. Y lo compramos financiándonos con el chulquero del mercado. ¿Y qué tasa pagan? 60%. Y ahí relata el padre que dice, en ese instante yo sentí la iluminación de Dios y dijo, hagamos una cooperativa. Y ese rato, hace casi 60 años, nace la cooperativa. Ahora digo yo, todos nosotros hemos tenido la suerte de estudiar la universidad, de estudiar, no sé, proyectos de inversión, marketing. El padre no tenía la mínima idea de lo que es hacer una Una cooperativa. cooperativa. Claro. O un proyecto de inversión o un análisis financiero o un estudio de mercado, que es lo Ujú. lógico que uno aprende, ¿no? Y surgió. Hay una, Mira, hay una frase que dice el padre que las obras de Dios no fallan por falta de recursos, sino por falta de fe. Él era un hombre de mucha fe y digo yo, si él hubiera tenido conocimientos administrativos, de proyectos, de marketing, probablemente la cooperativa no se crea. O sea, la obra de la cooperativa es una obra, a mi criterio, de fe, de una convicción Claro, totalmente. de un ser iluminado que dijo, hagamos una cooperativa sin un análisis mínimo desde el punto de vista administrativo, de proyectos de inversión, económico, cero. Y sin embargo, estamos acá. Y creo yo que hay una evidencia importante, pero lo importante y lo trascendental, y por eso citaba el tema, es que nosotros procuramos que esa filosofía, que esa visión que tuvo el padre Julián Lorente sea transmitida a cada uno de nuestros empleados y ojalá a cada uno de nuestros socios. Eh, yo, al igual que tú, yo soy licenciado en Mercadotecnia y yo me he cuestionado, es decir, algo conozco de marketing, y yo me he cuestionado el por qué llevar un nombre tan grande, Cooperativa de Recrédito Padre Julián Lorente. Ujú, Sería más fácil decir cooperativa PJL, no sé. ujú. Pero creo yo que se pierde la esencia de lo que le estoy comentando, de autenticidad. la autenticidad y la filosofía y el pensamiento del padre Julián Lorente, que en términos comerciales tal vez no sea un nombre muy manejable, Ok, claro. pero sí queremos nosotros siempre rescatar la filosofía del padre, su pensamiento, su espiritualidad. No somos una cooperativa que pregone religión o el tema católico, no como tal. Llevamos el nombre de un sacerdote católico, sí, pero sí procuramos que su filosofía sea traducida en el día a día de nuestros empleados, de nuestros socios, de nuestros colaboradores. Creo yo que eso es importante. Y también eso de una otra forma, creo yo, nos permite seguir creciendo, nos permite seguir avanzando. O sea, pienso yo que la parte eh, espiritual, si cabe el término, es muy
importante y siendo un poco grosero, o sea, ¿un banco puede tener esa filosofía, ese pensamiento? Imposible, No, es negocio, socio. imposible, o sea, no, No, simplemente es un negocio. algo que Acá no es dijiste es negocio. súper bueno, ¿no? Los proyectos fracasan no por falta de recursos, sino por falta de Falta de fe. fe. Ah, Sí, sí, así es es. una muy buena No, No, muy filosofía. interesante, la y, filosofía y, del padre es muy y profunda. ya tiene un impacto bastante importante en Loja como tal, con la cooperativa, y no solo ahora, sino a nivel nacional. Entonces, qué interesante esta reflexión, porque claro, a veces decimos, no, el nombre corto, que todo, pero me Muy, parece muy minimalista, muy... sí, pero me parece un homenaje bastante, o sea, no solo desde la palabra, sino desde la visión, desde cómo lo ve, lo transmite. Me parece bastante interesante y aplaudible. Hay otro tema que, bueno, queremos hablar, somos una empresa tecnológica, entonces queremos hablar un poquito de tecnología. Y pues, si le restamos 13 años al 2026, es 2013, la cooperativa estaba en un proceso de transformación desde el punto de vista ya directivo como tal, pero llegó el tema del punto tecnológico. Ustedes han ganado varios premios a nivel tecnológico, pero más que los varios premios, tienen una eficiencia tecnológica, un área de tecnología que avanza, que crece. ¿Cómo se ve este proceso desde dentro? El tema de core financiero, de canales, de todos los temas que me ayudan a servir mejor a mi socio. Yo te contesto, estimado Jefferson, con una anécdota. Los mayores reclamos, si cabe el término, las mayores observaciones al tema de tecnológico, me refiero específicamente, por ejemplo, al uso de la covirtual, al uso de los cajeros automáticos, a los accesos tecnológicos como tal, uno pensaría que deben darse en ciudades grandes. Curiosamente, los mayores reclamos están en una zona que es uno de los cantones más pobres del país, como es Espíndola, como es Amaluz. De ahí es donde más reclamos tenemos nosotros por el servicio. Entonces, qué nos hace ver un poco este esquema? Que el aspecto tecnológico ayuda a que los servicios financieros tengan mayor inclusión. Y tomo el ejemplo para contestar tu pregunta porque ciertamente eh, nosotros nos dimos cuenta que si queremos cumplir nuestra misión, si queremos cumplir con el legado del padre Julián Lorente, el aspecto tecnológico es fundamental. O sea, no lo podríamos hacer si no tenemos un buen core, si no tenemos unos buenos servicios, si no tenemos un servicio que permita que le permita al socio acceder a través de su teléfono, a través de su computadora o a través de un cajero automático a los servicios de la cooperativa, pues la misión se complica. Y eso nos ha permitido, si cabe el término en el camino, a tener varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. No hace mucho estuvo nuestro subgerente de tecnología retirando el premio que nos otorgaron en el FinTech de las Américas en Miami y hemos recibido ya 2 reconocimientos de la revista IT a nivel local. Yo creo que lo que hacen es reconocer ya desde el aspecto técnico, Técnico. tecnológico, que ha habido avances importantes, pero todo obedece a que nosotros consideramos que todo el aspecto, todo el aparataje tecnológico, por así decirlo, debe responder a esa misión, a esa visión que estoy describiendo y que le permita al socio, al asociado acceder a servicios financieros de una manera más fácil. Y en ese sentido, la parte tecnológica es básica, ¿no? O sea, no se podría hacer sin un aspecto tecnológico bien manejado, ¿no? Qué importante es la tecnología vista como un instrumento para complementar mi visión. Hemos hablado antes que la tecnología sin estrategia es simplemente una inversión, que en muchos de los casos es comprar por decir tengo A, tengo B, pero luego sin estrategia, sin esta visión, sin aterrizarla, siempre se quedan en proyectos que a veces se mueren y que luego, como decimos, no funcionó, pero en realidad no es que no funcionó la tecnología, sino no funcionó mi proceso como tal o la manera como la llevé a cabo. Claro, no se le da un seguimiento al proyecto. Creo que como todo proyecto, no solo tecnológico, ¿no? Sea financiero, sea estratégico, requiere un seguimiento, un acompañamiento, ese feedback de ver el resultado que voy teniendo y lógicamente mejorarlo. Ustedes lo están haciendo bien y muestra de ello son los premios que reciben a nivel internacional. Entonces, eh, esa estrategia que ustedes están aplicando, un consejo puntual que le puedas dar a una cooperativa mediana, una cooperativa pequeña, en 3 puntos claves
de cómo continuar un proyecto tecnológico y que no muera en el camino? Bueno, pienso que sobre todo el horizonte debe ser el asociado, ¿no? Siempre mirar hacia el asociado, ver sus necesidades y que la tecnología sea pues un instrumento para satisfacerlas, Servir. para servirlo. Eh, lo segundo es el aspecto presupuestario, ¿no? Porque no siempre los recursos son suficientes, pero yo creo que esto tiene que ser como un traje a la medida, ¿no? Es decir, en ese sentido, quienes no somos profesionales del área, pues debemos dejarnos de asesorar de manera adecuada. Y si bien es cierto considerar bien la parte de presupuesto, ver también los beneficios que tiene que haber y tratar de invertir en función de lo que la cooperativa puede hacer. Y lo que decía, dejarse asesorar, porque yo hablo de manera personal, mi formación no es tecnológica. Cuando me reúno con el área de tecnología, pues a veces me hablan en chino. No los entiendo porque obviamente es otro lenguaje, aparte que la parte tecnológica, por su génesis, tiene que ser técnica, ¿no? O sea, no es que uno puede, si cabe el término, eh, hacerlo más amigable de manera fácil. Pero creo que en ese sentido hay que dejarse asesorar, tener gente de confianza, cruzar información con otros profesionales y saber tomar las decisiones, porque finalmente uno como gerente, sin ser especialista en el tema, es quien termina tomando la decisión, quien termina, no sé, firmando el contrato. Y puede estar cometiendo errores en ese sentido porque, insisto, no somos profesionales en el área, ¿no? Y Creo que dejarse asesorar es importante. muchas de las veces el camino de la transformación digital también viene de la mano de que mi equipo interno se resiste a la tecnología. Es, mira, voy a tener que hacer, que registrar ahora acá y también acá, o esto de aquí no se adapta, lo de antes era mejor, prefiero seguir haciendo en Excel, por poner ejemplos nada más. Hubo gente que no estuvo dispuesta dentro de la cooperativa a tomar este camino y se tuvieron que hacer cambios. Yo ¿Cuál es diría el consejo que ahí? sí, pero felizmente pocos. Como decía, pues siempre hay ovejas negras en el rebaño. Eh, pero yo creo que en ese sentido, pues se ha podido lograr una comprensión, un entendimiento del equipo hacia los beneficios que tiene. Y claro, aquí hay algo muy curioso, que siempre es el negocio el que un poco exige a la parte técnica, tecnológico, las cosas, lo cual es bueno. Bueno en términos de que existe una presión, por así decirlo, y las cosas, pues sobre todo en tiempo, a veces tienen que caminar más rápido de lo que uno espera. Pero esta presión, entre comillas, que existe del área no es que es quien recepta el sufrimiento, por así decir, del socio es el que lo traduce, ¿no? Te- Pero, perdón, permíteme, Nadal. te hago una pregunta. ¿Cuál consideras tú dentro de tu cooperativa que ha sido un acierto tecnológico, ¿sí? Importante y fundamental para el desarrollo de la actividad? ¿Y cuál sería uno que no recomendarías hacer porque, bueno, la experiencia no fue tan buena? A ver, yo pienso que, y contesto, digamos, la pregunta con la mismo ejemplo. Nosotros tuvimos una migración del core financiero hace unos 5 años, puede ser, una migración de versión. Claro, siempre la idea era justamente tener un mejor core, ¿no? Pero no supimos a cierto punto medir o evaluar el dolor que implica esa migración. Eh, un proceso muy complejo, muy sudado, por así decirlo, porque eso es una migración. Eh, yo creo que no sé, si cabe el término, un mal necesario, porque por el bienestar de la cooperativa, por el bienestar del progreso como tal, pues uno tiene que siempre buscar una mejor versión, pero eso cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Ese es el caso de éxito, aunque con dolor. Correcto, Migrar, migrar correcto. el core.
Sí, yo tenía una pregunta para ir cerrando ese tema de tecnológico. ¿Cuál cree usted que es el error más común que se comete o el que de pronto que cometieron ustedes o el más costoso, pero no a nivel no solo a nivel Económico. económico, sino también a nivel procesos, a nivel impacto? Se han dado casos en el sector donde varias iniciativas han fracasado por A o B motivos. Entonces, ¿cuál de pronto cree que usted que fue ese error si desde la COPE o en general, cuál cree que se comete más? Bueno, pienso que todo depende del segmento como tal de mercado, ¿no? Al cual uno quiera eh, atender. Yo pienso que a veces nuestro afán de hacer bien las cosas nos termina pasando factura porque hacemos cosas que vemos que lo está haciendo la cooperativa o el banco vecino y de pronto no calza específicamente Muy cerca. a nuestro segmento de mercado. Y claro, todo proyecto tecnológico, y eso usted lo sabe más que yo, implica un gasto, implica tiempo, implica recursos. Y cuando uno quiere salir al aire, pues resulta que no era tan importante como en un inicio pensábamos que era. Entonces uno evalúa y dice, churros, ¿para qué me metí en el tema, no? Claro, ahí es donde de pronto las nuevas metodologías actuales que hay y el uso de la inteligencia artificial está siendo bastante importante, puede ayudar al sector cooperativo y financiero. A ver, ahora ya no necesito a veces tener o pasar X tiempo en poder hacer algo, sino lo puedo validar con el cliente, lo puedo validar con el usuario, si es un producto para tal. Entonces ahora las herramientas hacen que con una suscripción de $20 al mes, tú puedas sin ser informático, sin ser programador, ponerle tu requerimiento y tener un demo en vivo. Obvio, solo es un demo. Pero ¿qué es mejor? Herramienta. Ahorrarme, decir, mira, ya salí a producción y recién aquí veo que no funciona, a decir, ahora, con estos $20 de la suscripción, hago validar con el usuario y le hago que pruebe. Y si ya está, ahí sí ya pues hago la inversión como tal. Entonces esto para la gente que nos esté viendo es bastante importante ya empezar a usar la tecnología desde ese punto de vista. Entonces me puede servir para prototipar y es algo que se usa comúnmente en todas estas startups, en Facebook, en Google. Entonces primero prototipo, valido con un grupo cerrado y luego sí, ya pues lo uso con todo y eso puede contribuir bastante para el diseño y producto de servicios financieros, la verdad. Entonces eso solo como reflexión, pues, antes de pasar a las preguntas del público, Belfort. Sí, una pregunta interesante que tenemos dice, ¿la digitalización mejoró la relación con el socio o la enfrió? Sí, ¿por qué? Porque hay un concepto marcado acá, que dice un socio, no, es que yo prefiero ir a la cooperativa porque me atiende el amigo y le cuento mis problemas y bueno, mientras me atiende. O realmente le da esa facilidad, pero enfría la relación con la cooperativa, el socio. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que depende de las generaciones. En el caso particular de la cooperativa, nosotros tenemos una masa, por así decir, de socios antigua, que hemos procurado mantenerla porque son nuestro patrimonio, pero también ingresar con gente más joven, de las nuevas generaciones. La gente antigua pues no va a demandar muchos elementos tecnológicos. A ella le gusta más bien ir a la agencia, reunirse con su amigo, conversar un poco de política, hacer el depósito e irse. Las generaciones jóvenes no, consideran que ir a una entidad financiera es botar el tiempo. Había estudios que decían que para el chico es preferible, para los jóvenes es preferible ir al dentista que ir a la entidad financiera. Y eso que era el Tanto dentista no nos antes gusta tampoco. saque el aire. Pero es que no puedes enviarle el diente por teléfono. Exacto, entonces las nuevas generaciones son bastante reacias a ir al, eh, al balcón de servicio, por así decirlo, a la agencia. Nosotros hemos procurado, insisto, tener, digamos, los dos canales. No podemos dejar de atender al socio eh, Físicamente. físicamente. Sobre todo en lo que es crédito, consideramos siempre importante, y en lo que es microempresa, mucho más el acercamiento, el conocer el negocio, el evaluar, el ver cuánto vende, el ver qué necesidades, qué Presencia. problemas tiene
olfatear, si cabe el término, si es que la información que nos está otorgando es la adecuada y la única forma de hacer es estando ahí, evaluando el negocio como tal. Entonces, si bien es cierto, habrá perfiles de socios que en un determinado crecimiento ellos puedan tener un crédito con un clic, por decir algo, porque tienen experiencia, porque ya han pagado el crédito, porque tienen un score bueno, porque han trabajado con la cooperativa. También no estamos negados a aquello, pero siempre la parte personal va a ser muy, muy, muy importante. Muy bien, la segunda pregunta que solo por recordarles se hizo desde el grupo de finanzas de comunidad de finanzas cooperativas, al cual les invitamos a sumarse, es en el tema de transformación digital. Claro, ustedes son una cooperativa segmento uno con una cantidad importante de millones de activos, pero cooperativas más pequeñas dicen, no tengo presupuesto para eso. Simplemente, ¿usted crees presupuesto, voluntad? Y sobre todo la pregunta dice, ¿qué le diría a un gerente que usa esto como excusa? El tema del presupuesto. Bueno, yo pensaría que no es excusa, porque en el fondo eh, es algo que hay que hacerlo sí o sí. Pero no, yo al menos las cosas no lo veo como una... puede ser desconocimiento. A veces uno piensa que el tema de transformación digital es 100% fierros, a 100% eh, tecnología, si cabe el término. Yo pensaría que más importante que obviamente hay que hacer inversiones, es un poco la filosofía, la forma de pensar, la forma de analizar cómo hacer las cosas de una manera distinta y más eficiente. Que dentro de aquello uno necesaria, obligatoriamente tiene que usar tecnología, pues no hay otra forma de hacerlo. Ya no estamos en épocas de usar herramientas básicas, ¿no? Entonces, si bien es cierto en términos de presupuesto, que al aporte de lo que a veces a todos los gerentes nos interesa porque somos permanentemente evaluados, tenemos que cuidar la utilidad fundamentalmente, dar la cara, digamos, al consejo de administración, explicar por qué la utilidad bajó, por qué la mora subió, etcétera. Pero no podemos dejar de hacer inversiones que eh, si no se las hace, se está hipotecando el crecimiento de la cooperativa. Por supuesto, hay tamaños y tamaños. Tampoco podemos invertir lo que no tenemos o invertir demasiado. De ahí está un poco el saber medir el proyecto de una manera más técnica, pero no podemos dejar de hacerlo a mi criterio. Tú nombras los consejos y ese es un tema importante también dentro de la transformación, dentro de la digitalización. Tú presentas un proyecto como gerente, tú sabes que es necesario el proyecto, pero viene el consejo y te frena. Ujú. ¿Cómo lidias, cómo haces cómo logras tener ese respaldo del consejo? ¿Cómo convencerlo? Claro, yo decía en un inicio que a veces el consejo no tiene el expertise técnico en la parte administrativa y yo diría mucho menos en la parte Tecnológico. tecnológica. Ni el gerente mismo per se lo tenemos, porque nuestra formación es otra. Yo creo que ahí el trabajo está en hacerles entender el beneficio al asociado y el crecimiento que implica esa inversión tecnológica hacia la cooperativa en número de socios, en número de créditos, en más ahorristas, en un mejor servicio. Porque el directivo finalmente, bueno, él es electo por los asociados, él tiene que dar cuentas a sus socios. eh, su jefe, por así decirlo, es la asamblea que está nombrada por los socios. Entonces, si uno les hace dar cuenta de este beneficio, yo creo que ellos apoyan. Porque finalmente, y así está nuestra estructura eh, establecida por la Ley de Economía Popular Solidaria, ellos son quienes terminan tomando las decisiones, no solo en términos de presupuesto, sino en términos administrativos también más importantes. Perfecto. La última pregunta. Si mañana llega un nuevo gerente al sector, ¿qué es lo primero que les dice que no haga? Porque en general, como a veces son nuevos y demás, ¿qué es lo primero que diría? No hagas. No hagas No se esto. equivoque ahí. Por aquí no, por aquí no es. A veces uno sopesa mucho el riesgo o el número al negocio. Yo también he tenido jefes que
me andaba con la puerta en los dientes cuando he llevado una propuesta de negocio. Porque a veces se ve muy, digamos, solamente con un número, con un simple número el, el proyecto. Más bien la idea es tratar de apoyar los proyectos de negocio, que si bien es cierto en un inicio no podrían ser necesariamente rentables, porque no hay proyecto que sea rentable al día siguiente, pero la visión de futuro que implique aquello. Que eso implica inversión no solamente de personal, no solamente tecnológica, porque hay que meterle tecnología, por supuesto, pero es un sembrar para cosechar yo diría, mediano o largo plazo, dependiendo de la profundidad del proyecto. Como diría el padre Julián Lorente, los proyectos no fracasan por falta de recursos, sino por falta de Tienes gestión. razón. Una Así es. pregunta que le dejarías al próximo invitado que Nos falta la pregunta del invitado anterior. no le hemos hecho, ¿no? Sí, luego le pregunto. Ok. Tenemos una dinámica, le cuento, Juan Carlos, es que el invitado anterior Deja una le deja una pregunta y en este caso a usted le va a tocar dejar una, pero nuestra invitada anterior, porque era una gerente de una cooperativa del sector rural que se manejan bastante el tema agrícola, estaba la preocupación sobre la educación financiera y creo que la pregunta iba enfocada en qué mecanismos de inclusión financiera cree usted que pueden aportar más al sector que estamos construyendo, porque muchas de las veces ni nosotros mismos tenemos una educación financiera adecuada. Entonces, ¿qué mecanismos creen ustedes de su experiencia que pueden aportar a mejorar la educación financiera? A ver, yo creo que aquí es como cuando uno está de novio, ¿no? O sea, todo lo que diga la novia o la chica, sí, sí. Y más o menos el mismo estado, por así decirlo, es cuando uno pide un préstamo. El oficial de crédito le pide un documento, tome, le pide esto, tome. O sea, porque le interesa al socio acceder a su Está en esa etapa de financiamiento. enamoramiento. Están en esa Claro. etapa de enamoramiento. Porque Esa es la etapa de enamoramiento o de cortejo, como dices tú, en la cual hay que aprovechar para, o sea, si yo le digo al socio, verá, para yo darle el préstamo necesito que usted se capacite así, asado, cocina y de ahí venga, no va a venir, porque tiene muchas funciones, muchas actividades propias, ¿no? Pues yo aprovecho ese estado de enamoramiento, por así decirlo, puedo yo ahí aprovechar para hacerle entender, hacerle conocer algunos tips de la parte financiera, pero sobre todo algo importante también, que le vea a la cooperativa, que le vea a su asesor de crédito, a su oficial de crédito, justamente como eso, como un asesor, que en el instante en que tenga una duda, una inquietud, no necesariamente de crédito, de un producto financiero, no sé, hablemos de una inversión que quiera hacer en el negocio, tenga la confianza de llamarnos y decir, vea, don Juan Carlos, ¿qué opina usted de esto? Ayúdeme, oriente, usted que tiene experiencia, que ha visitado Oriente. negocios parecidos, usted que vive aquí en la zona, usted que me ha dado el crédito, ¿qué opina? Y eso nosotros estamos dispuestos a hacerlo y lo hemos hecho siempre, tener una mayor cercanía al asociado. o sea, hay que aprovechar el Qué momento de interesante. voluntad positiva del socio para dar los tips y poder lograr esa familiaridad de confianza. Claro, pero imagina, creo que no sé si lo hubiese escuchado antes, pero es la primera vez que escuché este enfoque de que el asesor tiene que convertirse en un asesor de verdad para el socio. O sea, mira, quiero hacer esto, tú que has asesorado a otros, ¿qué opinas? O sea, me parece un modelo. El modelo yo lo había escuchado, aunque no siempre se aplica. Y ahí viene un tema, porque es justamente el modelo de negocio de la cooperativa y la visión que la cooperativa le inculca o le educa a sus colaboradores para que se muestren de esa manera. En la vida, yo una vez aprendí que en la vida todo es una venta. Entonces, tú te vendes como padre, te vendes como esposo, te vendes como compañero, como amigo. Al final, en lo que tú dices, en lo que te expresas, estás haciendo una venta, te estás vendiendo a ti. Entonces, cómo el asesor se vende ante el socio es la parte más bien que habría que analizar. De pronto no estamos siendo efectivos en esa parte, pero es súper interesante aprovechar ese espacio, como lo digo, de voluntad positiva que tiene el socio para poder, por medio de allí, llegar y generar un tema de educación financiera. Súper interesante Perfecto la respuesta. y genial. Y entonces ahora sí, Juan Carlos, su pregunta para la siguiente invitada.
es mujer, le cuento. Entonces, Igual es una gerente de una... es presidenta del Consejo de Administración de una cooperativa. Ah, ok. ¿Qué le preguntaría? A mí me parece interesante que se pueda, digamos, resaltar, o más bien la pregunta sería cómo resaltar el rol de la mujer en los consejos de administración. Muy independientemente que la norma exige paridad de género, pero eso en el fondo es una obligación que hay que hacerlo. Pero más bien yo voy un poco a la convicción, cuál es el aporte en sí de la mujer en la gobernanza de las cooperativas. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué te pareció este espacio? No, muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante, muy distendido y sobre todo muy positivo. Esto es lo que buscamos en este tipo de espacios, generar la conversación que el sector necesita, poder aprender de la experiencia de un gran líder como es Juan Carlos y eso que lo puedas utilizar en tu día a día. Puede ser que estés gerenciando una cooperativa, como puede ser que estés recién empezando en el área de negocios. Tenemos una historia viva y real de cómo de hace varios años ser un asesor de crédito, ahora dirigir una de las cooperativas más importantes del país, me atrevería a decir, por todo el impacto que ha tenido. Si te resonó este podcast, si te gustaron los temas que se tocaron acá, por favor compártelo con alguien de tu equipo. Hemos hablado de todos los temas: gobernanza, digitalización, personal, operaciones, expansión. Hemos tocado temas que son sin duda de interés para el sector financiero popular y solidario. Gracias por seguirnos. Esto es Voces que Transforman. Sus palabras finales, Juan Carlos. Agradecerles a Jefferson, a Tiqué como tal, el espacio. Creo yo que es muy importante el poder comentar un poco de cosas que en los libros no se encuentran o en los estudios no se analizan, sino más bien de vivencias propias que son finalmente lo que permiten a la gente ir ganando experiencias, ¿no? A veces es bueno aprender de la experiencia ajena que de la propia, porque la propia cuesta, ¿no? La ajena, pues bueno, ya es de otro. Entonces creo que eso es muy, muy positivo en estos espacios. Sí, una de las cosas que siempre en este tipo de a veces conferencias que se escucha y demás es lo que a veces distingue a una persona que puede sobresalir o no, también es no solo cuánto trabaja, sino también cuánto escucha y cuánto aprende, como se dice, de los errores que a veces se puedan cometer. ¿Por qué? Porque va a bajar mi curva de aprendizaje y si yo empiezo a aplicar esos consejos, puedo avanzar de mejor manera. Les invitamos a suscribirse, tanto en YouTube como en Spotify, a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro próximo episodio hablaremos de liderazgo femenino en las finanzas y de por qué las cooperativas están apostando hacia ello. Muchas gracias por este espacio y nuevamente no olviden suscribirse.